Pero si decimos que no está separado, entonces tenemos un grave problema, porque nada de lo que está aquí, bueno, exagerando, no es que nada, gran parte de lo que está aquí no ha servido para construir conocimiento acá. Y cuando enseñamos esto, no esto. Acá se mueven las macropropuestas de integración. Acá se mueve la propuesta de la teoría de la comunicación de Martín Serrano. Acá se mueve la teoría de la cibersemiótica de Soren Brier. Acá se mueve la teoría cibernética de segundo orden de von Foester. Ojo con lo que estoy diciendo. En realidad, acá se mueven todas y cada una de las teorías que han tenido por objeto a la comunicación como fenómeno, independientemente si son de psicología, si son de antropología, si son de matemáticas, si son de ingeniería. No tienen adscripción institucional. El problema es cuando nosotros les queremos dar la adscripción institucional, decir, son teorías de la comunicación, entonces tienen que estar en el campo de la comunicación, ¿no? Porque lo que nos hemos dado cuenta precisamente es que no están. ¿Y por qué no están? Porque no sirven para construir conocimiento. Ojo, no es que no sirvan, es que no han sido utilizadas para construir conocimiento. Como lo acabamos de mostrar. Que por cierto, un ejercicio muy similar, porque los journals que ustedes vieron son de circulación internacional. Hay otro ejemplo. James Anderson en 1996 utiliza todos los más importantes manuales de teorías de la comunicación que se utilizan para la enseñanza de las teorías en el campo norteamericano y detecta 160 nombres de teorías, y después todo su libro se trata de estudiar las teorías. Conclusión: de las 160, ninguna es una teoría a la luz de su propuesta hermenéutica. Entonces quiere decir que entonces tampoco estamos enseñando teoría. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Y en un contexto más local, Marta Rizzo, que perteneció también al grupo de la comunicología posible, hizo el mismo ejercicio con los manuales escritos y publicados o traducidos al español que se utilizan en las universidades mexicanas y sobre todo en el campo latinoamericano. Entonces su bibliografía era del orden de los 20 y tantos libros, donde encontró 120 nombres diferentes de teorías. Y nosotros lo que tenemos es el campo norteamericano es muy claro, o tiene esto o tiene esto. Nosotros tenemos una mixtura de ambas. Entonces de repente aparecen teorías más de intervención, de repente aparecen teorías mucho más macro, de repente aparecen teorías que ni son teorías. Por cierto, todavía se escucha mucho de la luz hipodérmica. ¿Alguien ha visto la teoría? ¿La propuesta? ¿Dónde está la propuesta conceptual de la teoría? Que por cierto es la que se le opone a la comunicación en dos flujos de Lázaro. Entonces, esto es un poco de la historia del relativismo teórico, que tiene que ver con una historia que no es nueva, sino que nace con el nacimiento mismo de los estudios de la comunicación. ¿Dónde los vemos? ¿Dónde vemos ese relativismo? Sobre todo, se puede ver en varios niveles. Lo que yo les quiero compartir hoy es lo que se puede observar en los procesos de investigación, no tanto en los procesos formativos ni tanto en la dimensión institucional, sino básicamente en los procesos de construcción de conocimiento. ¿Qué es lo que hay? Una ruptura entre tradiciones, práctica de investigación y formación profesional. Y la ruptura es la que les acabo de mostrar, también con los datos anteriores. Entonces, ¿qué tenemos? Cuando uno quiere aplicar una teoría, y esto es muy común en tesis, tanto de grado como de posgrado, es confusiones del objeto de conocimiento de la teoría con el objeto de conocimiento de una investigación en particular. Y entonces, propongo un objeto de conocimiento que quiero yo observar y le pongo una teoría que no puede observar ese objeto de conocimiento. O confusión entre la pregunta del marco explicativo y la pregunta de la investigación en particular, o la referencia a un marco explícito explicativo, pero no a sus supuestos lógicos. Y disociación entre la explicación que se espera obtener y el marco explicativo seleccionado. Un ejemplo: una tesis que plantea un estudio sobre los discursos visuales de la televisión y su impacto en las audiencias. Ok. Y las relaciones de poder que eso genera. Muy bien. Entonces toma el concepto de relaciones de poder de Foucault. Después toma el concepto de las estructuras narrativas de Louis-Segron. Después toma los elementos sociogramas para construir la parte de la significación y toma, ya no recuerdo qué otro marco. Pequeños problemas. Foucault, Verón y Saussure.
Por lo menos Verón, Foucault y Saussure están parados en tres tradiciones teóricas distintas. Eso quiere decir la disociación entre las preguntas y los marcos. 2. Lo que observa Verón son discursos, no visuales, discursos. La pregunta es, ¿me puedo llevar con tanta facilidad el marco que ha sido construido para ver discursos, me lo puedo llevar tan fácil para ver imágenes? ¿O no opera tan sencillo? Y 3, me llevo el concepto de Foucault, es más, también me voy a llevar el de hábitus de Bourdieu, también me voy a llevar el concepto de hipermediación de Scolari, pero cuando solo me llevo los conceptitos y las palabras, estoy destruyendo el sistema conceptual dentro del cual esa palabra significa lo que significa. Entonces, el concepto de poder tiene una noción distinta si lo pongo en Foucault, si lo pongo en Verón, si lo pongo en Bourdieu, o si lo pongo en cualquier otro autor que trabaje con ese concepto. Eso es la referencia a un marco explícito, pero no a sus supuestos lógicos. Y entonces, en la lámina anterior que yo les enseñé, por eso casi ninguna teoría se utiliza para criticarla, para expandirla, para superarla, porque lo que utiliza son meras referencias. Entonces quiere decir que la teoría solo sirve para hacer referencias, no está sirviendo para construir conocimiento. Y cuando las utilizamos, nos enfrentamos con distintas formas de relativismos teóricos. ¿Qué más? Un uso mínimo de las grandes, genealogías reconocidas en el campo de estudios de la comunicación en los procesos de investigación. Cuando Robert Craig escribe este artículo, que les digo de las 7 tradiciones, él se da cuenta que, en realidad, con este estudio que les enseñé, ninguna de las 7 tradiciones está sirviendo para construir conocimiento, o no son las que principalmente están funcionando. Y además, lo que se usa de cada una de ellas es muy poco. Les voy a contar rápido. En el ejercicio que hicimos en el grupo Hacia una comunicología posible en 2005, 6 y 7, me tocó la parte del rastreado de la semiótica y los estudios de la comunicación. Y entonces, para el 2005-2006, descargué todos los archivos del CCDOC, del Centro de Documentación de ITESO, que construyó Raúl Fuentes, que tenían que ver con semiótica o tenían el escritor semiótica. Y todos aquellos que no estaban ahí, pero que habían sido escritos en un periodo determinado. El corpus terminó como de 160 a 170 entre libros, artículos, etc. Ok. ¿Cuáles son los taquilleros de la semiótica? 3. Humberto Eco, Roland Barthes y Charles Sanders Peirce. Y por ahí todavía peleando un poco, Gray Maas. ¿Qué se usa de Humberto Eco? ¿Qué es lo que más se cita? Apocalípticos integrados y el Tratado de Semiótica General. ¿Qué es Apocalípticos integrados? Un libro que integra artículos de periódico. ¿Qué publica Humberto Eco? Es decir, no son teorías, son artículos de periódico. Y cuando se cita el Manual de Semiótica General, no se cita sus contenidos, es decir, no se usa lo que Humberto Eco plantea, que después superaría y replantearía en textos posteriores. Diagnóstico general. Lo que se usa de la semiótica es una microparte del campo gigante de la semiótica. Y lo que se está usando es la semiótica de los años 60 y 70. Nada de lo que ha sucedido en semiótica contemporánea. Y nada casi de lo que sucedió con las otras 2 genealogías del pensamiento semiótico. La que viene del pragmatismo norteamericano y la que viene del pensamiento sistémico ruso. Entonces, en realidad, lo que está sucediendo es que este problema lo estamos reproduciendo en los procesos de enseñanza. Es decir, no es un problema sobre el que hemos reflexionado, entonces lo que hacemos es reproducirlo. Entonces, de eso enseñamos, eso es lo que decimos, esas son las historias que contamos. Y entonces tenemos el mito de los padres fundadores, el mito de la institucionalización, el problema de la fundamentación conceptual, el mito del fermento del campo, el mito del futuro del campo y los problemas de disociación entre las historias de las teorías de la comunicación, las teorías de la comunicación y su uso. Es esto exactamente que acabo de decir. Y lo que comentaba hace un momento, las teorías o estos marcos explicativos parece que están funcionando como referencia. Más de la mitad de los que presentó Brian y Myron son eso. Con la publicación de la Enciclopedia Internacional,
lo que parece entonces es, si aceptamos la hipótesis de que estamos en un espacio que se ha disociado y que el campo de las teorías de la comunicación es un campo autónomo que no tiene relación alguna con la comunicación. De hecho, esta hipótesis nace del artículo de Robert Craig. Robert Craig titula así su artículo, Teorías de la comunicación como campo, pero nunca propuso que en realidad las teorías de la comunicación como campo eran un campo separado. Esa fue una lectura que se pudo hacer posteriormente. Pero que después, platicando con Craig, Craig dice, tiene sentido. Tiene sentido aunque no era mi hipótesis inicial. Aunque es viable. ¿Y por qué es viable? Porque parece que las teorías de la comunicación se han convertido en un subcampo. Entonces quiere decir que uno, así como se dedica a comunicación y la salud, a comunicación y nuevas tecnologías, a comunicación y estudio de audiencias, uno puede decir, yo me dedico a comunicación y teoría de la comunicación, que es un área que supongo que no le ha de ir muy bien. Y eso lo reproducimos en los procesos de formación. Y entonces la pregunta sería, cuando hacemos investigación de la comunicación, ¿en cuál de todas esas tradiciones nos estamos parando? ¿Qué estamos usando de esas tradiciones? ¿Cómo estamos usando las tradiciones? Y eso que nos ayuda a explicar y entender del fenómeno comunicativo al que nos estamos enfrentando. Gregory Shepard y sus colegas, los que mostré ahorita, que nombraban al problema como un pluralismo teórico indiferenciado. James Anderson, que tiene un libro muy bonito de 1996 que se llama Epistemología de la Comunicación. Y en un texto reciente, el Handbook of Communication de Charles Berger, publicado en 2010, se pregunta, ¿de dónde vienen esas 604 teorías que Brian y Myron encontraron? ¿De dónde vienen? ¿De verdad tenemos 604? Sería un campo inabarcable, sería impensable tratar de sintetizar esas 604. Su propuesta es, ¿no será que estamos nombrando mal? Y que a cualquier cosa le decimos teoría, teoría de esto, teoría de otro, teoría de cualquier cosa. Entonces pregunta, ¿qué es una teoría? ¿Qué es lo que nombramos como teoría en el campo? Porque eso es lo que tratamos de enseñar, eso es lo que, sobre lo que contamos las historias. Esto es lo que se supone que responde al cuestionamiento de Berenson de la poca fundamentación conceptual. Estos autores que mencioné ahorita también llaman la atención sobre algo. Pues resulta que los fenómenos comunicativos cambian. ¿Por qué las teorías no? O las teorías sí cambian, pero nunca nos damos cuenta que ya cambiaron. Y entonces yo trabajo el Tratado de Semiótica General de los 70s, pero no me di cuenta que ya sacó Cardiel Ornitorrinco, que ya sacó Los límites de la interpretación, que ya sacó El péndulo de Foucault, que ya sacó Lector in Fabula. Todos textos donde destruye partes de sus fundamentaciones principales seco y replantea su teoría. Entonces, ¿en cuál me paro yo? Es que las teorías también cambian, las teorías también evolucionan, también emergen nuevas, algunas de las cuales se las he mencionado hace un momento. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué los enfoques no cambian? ¿Por qué los manuales de historia siguen contando la misma historia? ¿Por qué aparecen las mismas teorías? ¿Por qué esas teorías no se usan? ¿Por qué las que se usan como mera referencia? Y no para construir conocimiento. Y esta ya un poco más alejada, tenemos los traslapes de agendas de investigación. Es decir, a veces estamos interesados en ciertas perspectivas y ciertos objetos de investigación que no le pertenecen al campo, sino que le pertenecen a otras agendas de ciencia política, de sociología, de filosofía, de antropología. Entonces habría que preguntarse cuáles son nuestras agendas, qué es lo que tenemos en nuestras agendas de procesos de construcción del conocimiento. Y esas agendas, sobre cuál de todas estas están fundamentadas. Cuando hacemos tesis, ¿sobre cuál de todas estas nos vamos a parar? ¿Sobre cuál de todas estas vamos a construir conocimiento? Consecuencias. Peters, en este artículo que les menciono de 1986, dice lo siguiente. La comunicación ha sido definida administrativamente, pero no conceptualmente, por lo que la teoría fracasa como principio de definición, como fracasa el intento por determinar la comunicación con un objeto distinto. 1986.